ser mamá, ser esposa y a la vez emprender. Y si no eres mamá ni eres esposa, a lo mejor eres una hija que mientras emprende también está cuidando de sus padres, de su papá, de su mamá, que eventualmente en este momento lo estén necesitando. Este episodio no necesita otra introducción más que esta, así que te quiero pedir que te busques tu cafecito, tu tecito, tu agüita, tu vinito, lo que tú quieras, te sientes, porque hoy vamos a estar hablando de este tema que para muchas personas suele ser bastante desafiante, es muy desafiante, y te voy a estar contando cómo lo vivo yo desde mi lugar como mamá, esposa, inmigrante y además emprendedora. Bienvenida a Recalculando, el podcast donde los negocios se construyen desde el alma y la vida se sostiene en la palabra de Dios. Soy Erika Ñáñez y estoy encantada de estar aquí contigo cada semana. Aquí no hablamos de fórmulas mágicas, hablamos de procesos reales y propósito eterno. Porque a veces, para avanzar de verdad, no hay que empezar de cero, sino hay que empezar recalculando. Te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio número 3. Quiero darte las gracias por ser parte, por estar aquí, por ser parte de este hermoso proyecto y este hermoso sueño que para mí comienza básicamente desde esa necesidad de desahogarme, de poder expresar cómo me siento frente a circunstancias y contarte de qué manera lo vivo y de qué manera lo supero o no. Hoy me vine un poquito más preparada. El episodio anterior te conté que tenía un frío que no podía más. Hoy me vine un poquito más preparada con mi bolsita de semillas, calentita, porque es impresionante. Acá yo estoy en Uruguay y estamos en invierno y a mí sí que me pega. La verdad que sí, mira que tengo aires acondicionados por allá, por acá, y la verdad no me es suficiente. Así que bueno, entrando en materias, hoy vamos a estar hablando de este tema que creo que es demasiado importante, es demasiado necesario. Y no sé, algo me dice que este episodio va a ser más un desahogo, incluso personal, que cualquier otra cosa. Sea lo que sea que salga, quiero que lo aproveches para que te puedas ver en ese lugar y puedas ver de qué manera lo vivo. Y también me puedas estar compartiendo de qué manera lo vives tú, porque sin duda alguna estoy segura que así como tú te edificas de mí, yo también me voy a poder edificar de ti. Hoy estuve preparando algunos puntos porque no quiero que nada se me pase. Yo me senté para preparar este episodio y traté de recordar como todos esos tiempos de mi vida como mamá y como esposa emprendedora, que realmente lo desafiante fue cuando me convertí en mamá, no porque mi esposo no sea importante, sino porque es un adulto, que si bien compartimos responsabilidades en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestras rutinas, es distinto porque él es independiente, él va al baño solo, no necesita un abrazo y eventualmente lo necesita, pero no desde ese lugar de te necesito mamá, necesito que me cambies los pañales, necesito que me cargues, que no me va a hacer un berrinche porque, no sé, porque yo qué sé, porque quería el vaso azul y se lo di rojo. Esas cosas no van a pasar en un adulto. Entonces, cuando yo estaba en esa faceta de ser esposa, pero no ser mamá, pues obviamente para mí, en lo personal, en mi historia particular, no me representaba mayor problema precisamente por eso mismo, porque mi esposo y yo siempre hemos compartido pues todas las actividades, ambos hemos trabajado y siempre nos hemos organizado muy bien en lo que es nuestro hogar para que juntos podamos mantenerlo en orden, porque a ambos nos gusta mucho el orden, la limpieza y todo ese tema. Ahora bien, en el 2019 yo me convierto en mamá, quedo embarazada y ahí comienza mi proceso porque yo me acuerdo que yo estando embarazada, yo antes de contarte esto, te tengo que contar algo. Yo soy muy ansiosa. O sea, una de mis mayores áreas de oportunidad es la ansiedad. Yo lucho y trabajo cada día de mi vida por la ansiedad. Yo soy una persona que yo te estoy grabando este episodio en agosto y ya yo sé lo que vamos a hacer en enero. Esa es una de mis mayores debilidades y de hecho es lo que más trabaja Dios conmigo, porque es de alguna manera esa necesidad de controlarlo todo, ¿no? Entonces, estando embarazada, yo recuerdo que yo me sentaba y yo visionaba ya voy a dejar cosas hechas, voy a adelantar un montón de cosas, pero yo estando embarazada me acuerdo que decía, no, yo apenas dé a luz, yo sé que sale la niña y yo voy a aprovechar cuando ella esté dormida y voy a trabajar y súper productiva y la productividad a 1000.
no me va a pegar nada. Y no importa, cuando ya como a los 3 meses ya la mando a un maternal, una guardería, algo y sigo trabajando. O sea, eso era lo que en mi cabeza planeaba cuando yo estaba embarazada. Lo que nadie me contó es que cuando esa niña naciera de mi vientre o saliera de mi vientre, la historia se iba a comenzar a contar desde cero. Y yo ya no iba a ser la misma persona. Desde el momento en que yo vi ese rostro, desde el momento en que salió esa niña de mi vientre y me la pusieron cerca de mi rostro y lloraba y me chupaba y mi vida no volvió a ser la misma. O sea, ya yo no volví a ser la misma. Tanto así, esto creo que muchas mamás se van a ver identificadas, mas nunca fui Erika. O sea, desde que nació mi hija, desde el momento en que me pasaron a la habitación, pasé a ser mamá de. Ya yo no era Erika. Y en todos los lugares donde estoy, a mí me llaman mamá de, sí. Ah, bueno, la estamos llamando de tal lugar, bien sea del médico, de la escuela, de la iglesia, de donde sea. Yo dejé de ser Erika para convertirme en mamá de. Y con ese cambio de identidad para mí, vinieron un montón de cambios dentro de mí. Ese instinto animal, que yo definitivamente para mí esto es un instinto animal, de proteger a ese otro ser humano, de que ese ser humano esté bien, de verdad que me transformó muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Todo bien, todos los primeros tiempos, en ese momento, bueno, dedicada a mi hija, pero había pasado algo. Yo había cambiado, mi identidad había cambiado, mis ganas de estar presente habían cambiado, pero mi mente racional seguía diciéndome, eres una improductiva. ¿Cómo es posible que estés dando ahí, no sé, estés mandando a tu hija, pudiendo, mientras la mamá estás viéndole, en vez de estarle viendo la carita, ponte a hacer otra cosa. Adelanta tu trabajo. Y mi mente constantemente estaba reprochándome que yo no estaba siendo productiva, que si mi hija estaba dormida y yo necesitaba descansar, entonces estaba siendo improductiva, me obligaba. Y eso me trajo por muchos meses el estar de mal humor, el estar triste, el estar muy mal, el sentirme frustrada, a la vez de el montón de hormonas y que yo no me estaba reconociendo en el espejo, porque esto creo que nadie lo habla, y no tiene nada que ver con el episodio, pero vamos a hacer este paréntesis. Soy la única que, o sea, pasaste de un estado en el que tu cuerpo era uno a tener una panza estiradísima que te veías espectacular con esa pancita bien prensadita y de repente, ¡pum!, se espicha. Y esos primeros momentos que te ves y dices, ¿y quién es esta? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Parece banal, pero no lo es. O sea, son muchas cosas que suceden en ese proceso que uno dice, ¿y ahora qué? Bueno, lo cierto es que en los primeros meses que a mí me pasó eso, además fue en pandemia, fue bastante desafiante para mí porque yo decía, ¿y ahora qué? O sea, se acabó mi sueño, se acabó mi vida, pero a la vez me sentía culpable por decir eso. O sea, me sentía culpable por decir, ¿y yo? Había una voz que me juzgaba, me decía en la cabeza, bueno, y tú no querías tener hija. Pero a la vez había otra parte donde decía, no puede ser, o sea, no puede ser que yo voy a tener que renunciar a mi vida y a mis sueños, ¿sí? Había un montón de cosas en mi cabeza que estaban sucediendo que yo decía, no, esto, ¿qué me está pasando? Lo cierto es que después llega el momento en el que efectivamente tuve que mandar a mi hija para la guardería, a tener unas horitas de maternal, que dicho sea de paso, no me arrepiento. Yo no me arrepiento de que mi hija haya ido a temprana edad a un maternal. Al principio era por necesidad, porque en ese momento, para ese entonces, todavía trabajaba en relación de dependencia. Era una necesidad, sí o sí tenía que hacerlo. Lo único que hubiese cambiado era con menos horas. O sea, si yo hoy tuviese un hijo en mi condición actual, en donde manejo mi horario y trabajo por mi cuenta y un montón de cosas más, la historia sería distinta. No la mandaría o no lo mandaría toda una jornada completa, pero sí, aunque sea 4 horas, iría a estar en un maternal. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, y esto te lo cuento no porque yo te diga que tú lo tengas que hacer, te lo cuento por si eventualmente sientes la necesidad de hacerlo y te sientes juzgada, puedes ver el punto de vista de alguien más. Mira, la primera razón por el sistema inmunológico. Mira, mi hija hoy tiene 5 años y
si se enferma una vez al año es muchísimo en comparación a otros niños que sí vi que para la misma época sus papás tomaron la decisión de no enviarlos. No sé, esto me lo podrá decir algún doctor o alguna doctora si ve esto, capaz estoy diciendo cualquier cosa, pero yo he notado eso. Yo noto una diferencia importante en mi hija respecto al tema de las enfermedades virales. De verdad casi no se enferma. Es bastante resistente su sistema inmunológico, pero sí es verdad que cuando estaba en el maternal iba una semana sí, una semana no, una semana sí, básicamente en el mes iba 2 veces al mes. Yo pagaba un mes de guardería, iba 2 semanas, porque el resto estaba enferma, pero era muy leve los temas virales. Hoy en día mi hija casi no se enferma. Y en segundo lugar, porque creo que es importante que ella tenga de mí la mejor versión. Y en mi caso particular, que yo soy mamá inmigrante, que en este país no somos mi esposo, mi hija y yo, no tenemos la abuelita, la tía, la cosa, donde eventualmente yo pueda decir, te la puedo dejar 1 hora para poder respirar, para poder leer, para poder ser yo y volver. Yo notaba una diferencia importante cuando yo podía tomar esos pequeños momentos para mí y podía entregarla y volver a tomarla y volver, ¿no? O sea, tener esos pequeños espacios en los que yo me pueda permitir respirar, tomar un segundo aire y volver y encarar mi rol de mamá, para mí es lo mejor. Pero como te digo, no lo haría quizá de la misma manera anterior, que eran muchas horas, sino quizá lo mínimo necesario para yo poder respirar y que mi hija agarre todos los bichos o mi hijo y pues nada, fortalezca su sistema inmunológico. Entonces lo cierto es que, volviendo al tema, que empezaron con un montón de circunstancias y mi vida realmente comenzó a sonar medio rara. Era como, ¿qué hago? ¿Cómo me organizo? Me mantenía como en constante amargura. Y yo me puedo imaginar esto de la misma manera que veo a quizás hoy hijas que les toca, a todos nos toca, pero que les toque hoy estar cumpliendo con sus padres, cuidando de sus padres, el desafío de estar con ellos, porque se convierten nuestros padres también en unos hijos. Cuando a medida que se van envejeciendo, ellos pasan a ser nuestros hijos. Y también es un desafío que podemos hacer con amor, y qué lindo que podamos honrar a nuestros papás y a nuestras mamás, pero que no deja de ser desafiante. Lo mismo con los hijos. Y esto te lo digo a ti, que eventualmente estás cuidando a tu papá o a tu mamá. En estos días hablaba con una alumna que está cuidando a su mamita y me dice, yo me siento feliz y honrada de estar cuidando a mi mamá, pero qué horrible me siento. O sea, me siento tan agotada, tan cansada, tan frustrada. Y ella me decía, pero no quiero decirlo, me siento culpable por decirlo. Y yo le dije, mira, primero está perfecto que lo sientas. No está mal que sientas eso. Y no eres una mala hija por sentirlo. Así como yo no soy mala madre al decir que eventualmente la maternidad duele. Y tampoco eres mala madre por estar haciendo así, es verdad, duele mucho. Eso no significa que yo me arrepienta de ser mamá y no significa que yo no elija cada día de mi vida convertirme, ser lo que soy y asumir el rol de la maternidad. Pero dejemos de romantizarlo tanto y digamos, sí, esto es la vida. ¿Sabes qué? Me honra poder cuidar de ti, mamá o papá, pero es agotador. No se lo tienes que decir. Pero está bien que lo puedas reconocer. No eres mala hija por reconocerlo. Así como no eres mala mamá por reconocer que no siempre es fácil, que a veces estás buscando si hay una factura de... La factura, si el bebé no vino con factura, para ver si lo llevas a la tienda y lo devuelves. No te sientas mal por sentir eventualmente esas emociones que a veces uno dice, Dios mío. Hay papás que me dicen, hay veces que me lo quiero comer y a veces me pregunto por qué no me lo comí. Bueno, todas esas cosas son normales. Está bien, eso no significa que eres mala mamá, que estás abandonando a tu hijo. No, al contrario, que lo amas, que la amas, pero que eres un ser humano que tiene una vida, que tiene emociones, y eso está bien. Lo importante es no lastimar, no decírselo a ellos para que ellos no lo puedan interpretar como que son una molestia, una carga, pero está bien entre nosotras echar ese cuento. Es más, por favor, coméntame si esto tiene sentido contigo. Bueno, pero volvamos, siempre me voy cuando empiezo a hablar de maternidad, me encanta porque siento que es como... Ahí es mi tema favorito en este momento de la vida. Y si es un tema que para ti es importante, dímelo, porque tengo demasiado que hablar de esto, ¿no? Tengo mucho que hablar de la maternidad, llevado a lo que nos compete, ¿no? Al emprendimiento, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos muestra,
y nos enseña cada día de cómo ser madres, ¿no? Conforme al corazón de Dios también. Es mucho lo que he buscado de aprender en ese punto. Bueno, lo cierto de todo esto te lo cuento, porque sí, es verdad que llega un momento en el que se forma, se convierte en un desafío para nosotras poder emprender. Y te preguntarás quizás cómo hago yo para seguir siendo mamá, pero a la vez para emprender, no abandonar mis sueños, y cómo hago para adaptar mi nueva rutina, y cómo hago para no sentirme frustrada por no poder hacer lo mismo que hacía antes, y cómo hago si a lo mejor tú estás viendo esto y estás recién con un bebito en brazos. Ya yo tengo 5 años, habrá quienes ya tienen adolescentes, pero bueno, yo estoy en esa etapa. Y a lo mejor tú estás con bebito en brazos y me dices, ¿y cómo hago esto? Bueno, quiero decirte que hay esperanza. Aquí estoy yo. Hermana, hay esperanza, y yo te quiero contar cómo fue que yo tuve ese primer despegar y cómo hoy lo vivo desde mi mismo lugar, desde mamá, emprendedora, esposa, hija de Dios, inmigrante y todo lo demás, ¿ok? Eso no significa que es perfecto, pero te lanzo algunos tips que yo me vine y me traje en anotación. Antes de continuar, déjame tomar un poquito de agua, porque como te dije, intento editar lo menos posible este podcast. Muy bien. El punto 1 que yo me anoté, o que fue lo primero que yo hice para poder salir de ese hueco en el que estaba muy mal, fue aceptar que el cambio era parte del proceso. ¿Qué significa? Aceptar que ya yo no era la misma persona de antes de ser mamá. Reconocerlo, aceptarlo. Esta es mi nueva identidad. Así como pasé de ser Erika a ser mamá de, bueno, asumir. Ahora soy mamá de. Sigo siendo mujer, sigo siendo hija de Dios, pero ahora soy mamá de. ¿Sí? Y asumirlo, aceptarlo y amar ese cambio. ¿Sí? Recibir ese cambio. Es decir, ir y graduarte. Es como, hazlo si quieres, como una obra en tu casa. O sea, te pones una mesa, te agarras un título, te lo imprimes, ahora eres mamá. Ahora eres mamá de Juan, de María, ahora eres mamá. ¿Ok? Entonces, aceptar ese cambio para poder empezar a adaptarme o adaptar esta nueva identidad o a esta nueva faceta de mi vida a lo que yo ya era, ¿no? Ver cómo podía empezar a engranarlo. Entender en ese momento que esta era mi prioridad, ¿no? Porque al final cada persona elige cuáles son sus prioridades. Yo estaba clara que mi hija era mi prioridad, que mi familia era mi prioridad, mi esposo, mi hija son mi prioridad. Que mis sueños son importantes, muchísimo. Que mi marca es importante, mucho. Que mis alumnas lo son, muchísimo. Mi propósito es importante, pero en primer lugar, mi orden de prioridades estaba muy clara. Dios, mi familia y todo lo demás. ¿Está bien? Entonces, abrazando este nuevo cambio, entendiéndolo como parte de mi vida y entendiendo y marcando cuáles eran mis prioridades, la cosa empezó a verse un poquito más leve para mí. Ya las voces, esas que me decían, eres una improductiva y un montón de cosas más, ya empezaron a cambiar, ¿ok? Allí, en ese momento, empecé también a soltar un poco el control, ¿no? Porque cuando yo empecé a aceptar el cambio, yo empecé a ver ese ser humano. Yo me acuerdo que yo la veía así dormida y yo decía, wow, esta niña es impredecible. O sea, sí, ellas lloran, cámbiala, báñala, sí, ¿no? Pero no son tan simples, son impredecibles. Un día necesita tu abrazo, pero hay algo que sí es verdad que siempre, si ella llora y tiene mis brazos, está todo perfecto, porque yo soy su lugar seguro en ese momento. Así que quiero decirte, mamá, si asumiste ese cambio y entendiste ese cambio, y esto también para ti, hija, si eres hija y es tu padre o tu madre al que estás cuidando, que se convierten en tus hijitos, ¿no? En unos bebés. Escúchame. Cuando lo ves, te das cuenta que estás siendo el lugar seguro de otro ser humano. Te das cuenta que ya tu ritmo tiene que bajar, porque ya esa persona no cuenta en minutos ni en horas. Incluso para los viejitos, ya la vida no cuenta en minutos y en horas. Cuenta en abrazos, cuenta en momentos, cuenta en contención, cuenta en sonrisas. Para los niños la vida cuenta de esa manera y para los viejitos también.
Ellos no saben si tienes algunos pierden hasta la noción de si tienes una semana sin irlos a visitar. A veces ellos solamente recuerdan es la sonrisa, la comida, el momento, lo mismo nuestros hijos. Entonces, dejamos de controlar, ya no controlamos tanto las cosas. ¿Por qué? Porque simplemente lo asumo como parte de mi proceso. Lo otro que yo empecé a hacer desde ese momento, y justo mientras preparaba el episodio dije, qué impresionante. Desde toda mi vida yo he estado recalculando sin darle ese nombre. Y es tal cual, el punto 2 que yo me anoté fue recalcular en lugar de renunciar. Hubo muchas veces que esas noches de frustración, porque a lo mejor tenía que hacer reels, porque tenía que promocionar, porque un montón de cosas y no podía, porque la niña me lloró, porque no podía, porque quería upa, porque quería abrazos. Yo recuerdo que yo decía, ay, quiero tirar la toalla. No puedo más, yo no sé cómo hace esa gente que es mamá, que no sé qué, y además le echa pichón y yo no puedo, estoy cansada, yo no quiero. Y entendí que no era necesario que yo tirara la toalla, o bueno, sí, en la playa, pero no en la vida. No era necesario que yo abandonara mis sueños. Lo que estaba haciendo falta en ese momento era que yo simplemente recalculara. Solo tenía que recalcular, entendiendo mi nuevo rol, mi nuevo proceso, lo nuevo en mi vida. Solo tenía que recalcular con este nuevo rol. Ya está. Y aprovecho, antes de continuar, de decirte que al final, bueno, desde ya te lo voy a decir, abajo en la descripción de este episodio yo te estoy dejando un link para que te descargues una guía gratuita. Es un regalo que yo te quiero hacer. Yo la preparé porque me dije, yo quiero hacer una guía gratuita que sea práctica, además bien cortita, bien práctica, donde yo pueda ayudar a la gente a que pueda recalcular cómo lo hice en este último mes en el que me ausenté, en el que pude entrar en ese ayuno para poder recalcular y volver acá. Y preparé esta guía, es gratuita y está muy linda, tiene mucho valor. Le das clic, te lleva a una página web, a mi página web, llenas un pequeño formulario, le das a enviar y te va a llegar la guía a tu mail, la descargas, eso sí, descárgala. Si puedes, imprímela porque tiene espacio para que puedas completar y me cuentas, eso sí, por favor, te quiero pedir que en los comentarios me dejes saber qué te pareció, si te gustó, si te fue de utilidad. Por supuesto, eso me permite poder, validar lo que estoy haciendo, ¿sí? Continúo. Recalcular en lugar de renunciar. Cambiar prioridades, yo creo que esta es la mejor manera, y hablando de las mismas prioridades, cambiar prioridades no es abandonar el propósito. Te lo había comentado. En primer lugar Dios, luego mi familia y luego todo lo demás. Eventualmente habían otros órdenes de prioridades. Cambió mi orden de prioridades, pero no se abandona mi propósito. Adapto mi propósito a mi vida. Y esto es súper importante, esto seguramente te lo iba a decir después, pero no quiero que se me pase por alto. En ese momento yo recuerdo que una de mis lemas se convirtió en que mi prioridad, que en este caso es mi familia, el tiempo para Dios, no se tenga que adaptar a mi rutina, a mi trabajo, a mi propósito, a mis sueños. No, al contrario, yo tengo que adaptar mis sueños, mi trabajo, lo que amo hacer a mi prioridad. ¿Sí? Entonces, mi agenda tiene que tener, primer lugar, lo que es prioritario y después buscar de meter en los espacios disponibles de acuerdo a la temporada lo que yo pueda hacer para cumplir mis sueños y en mi negocio. Cuando nació mi hija, yo tenía 1 hora por día para poder hacer algo por mi negocio. Y bueno, hoy me puedo permitir 6, que mi hija tiene 5 años. Hoy yo tengo 6 horas para poder dedicar a mi negocio. ¿Ves? Lo que quiero decirte con esto es aceptar en qué proceso estás. Si estás sobre todo en ese momento en el que te estás reencontrando como mamá, piensa que estás siendo el ser más productivo del mundo. Estás dando vida. Estás alimentando a otro ser humano que el día de mañana puede ser el cardiólogo que va a operar a la persona. ¿Me explico? O sea, tú estás preparando vida, tú estás siendo muy útil, tú estás cuidando de un ser humano. Así que no te sientas mal por ello. Recuérdate eso, cada vez que venga esa voz, esto es una etapa, es un proceso, esto va a pasar. Mi hijo, mi hija va a ser más independiente y ya hoy, si tengo 30 minutos, bueno, pero mañana voy a tener más.
¿sí? Que tus ojos estén en esa esperanza de que viene algo, va a cambiar esa realidad, ese cansancio va a pasar. Te vas a poder arreglar, te vas a poder peinar, te vas a poder... Yo todavía no me pongo tacones, por ejemplo. Tacones, zapatos altos. Yo todavía no me los pongo. Pues mi hija todavía me pide que la cargue, que me tengo que agacharme. Todavía no. A lo mejor cuando sea adolescente me vuelvo a encaramar en mis tacones. No lo sé. Pero cada proceso en su tiempo, ¿sí? Entonces, aceptarlo y agendarte y ver realmente, decir, bueno, yo tengo 30 minutos para mi negocio. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a hacer en esos 30 minutos? ¿Sí? Y está demostrado que la productividad no está en el tiempo. Tú puedes pasar 8 horas trabajando, ¿sí? Y hacer mucho más en 30 minutos de alta productividad. Entonces, fórmate en alta productividad para que en ese poquitito tiempo que tienes, hagas mucho para tu negocio. ¿Ya está? Está bien. Así que bueno, es recalcular, no es frustrarnos en el proceso, es recalcular. Y justo acá noté que cuando yo en ese momento estaba preparando mi agenda, yo recuerdo que yo me decía, en este tiempo que tengo, 3 cosas, o 2, o una, yo generalmente me ponía 3. 3 cosas que sí puedo hacer hoy. 3. ¿Puedo grabar un reel de 10 segundos? Bueno, reel de 10 segundos salió. ¿Qué puedo hacer hoy? 3 cosas que puedo hacer hoy por mi negocio. Ya está. Más nada. No más de eso. Y habían días que no habían 3, era 1. Sobre todo cuando habían los brotes de crecimiento que mi hija no paraba de llorar, o los dientitos, o esas épocas difíciles. Bueno, una. Y a veces una es simplemente leer, estudiar, prepararme, pensar. Una. Ya está. Y está perfecto. Después, el otro punto para mí es convertir responsabilidades en siembra. Esto es lo más importante. Voy a tomar agüita otra vez. Mira, esto te lo digo porque esto a mí me cambió la cabeza. Y creo que te lo dije anteriormente. Cuando yo entendí que yo no estaba cumpliendo una responsabilidad. Cuando yo le cambiaba el pañal a mi hija, cuando yo amamantaba a mi hija, cuando yo cuidaba de ella, cuando yo la arrullaba, le cantaba, le oraba o le leía un cuentito. O hoy en día, cuando yo me siento cada noche de mi vida a sembrar palabra de Dios en ella, cuando me siento, aunque esté recansada, a meditar en la palabra de Dios con ella, cuando me siento y no le respondo un why porque sí, porque hace 1000 preguntas, sino que cada pregunta me tomo el tiempo de responderla, de explicarle. Cuando yo veo eso como una responsabilidad, se vuelve como una carga. Pero cuando yo dejo de verlo como una responsabilidad y entiendo que eso es una siembra, la vida se transforma. Y lo mismo con nuestros padres. Cuando entiendo que yo estoy sembrando en el corazón de mi papá o de mi mamá, haya sido un buen padre, una buena madre o no. Porque la honra no depende de ellos, depende de nosotros. Y la honra tiene promesa de parte de Dios. Honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien en todo y tengas largura de días. Ahí no dice honralo si fue un buen o un mal papá. No es tu trabajo. Es honrar, porque se trata de mí, no se trata de él o de ella, ¿sí? Entonces entendemos que estamos sembrando en esa vida, estamos sembrando en ese corazón, tanto de nuestros padres o de nuestros hijos, ¿no? En mi caso particular, yo no cuido a mi mamá parece más joven que yo, dicho sea de paso, pero bueno, eventualmente me tocará y con mucho amor lo voy a hacer si me corresponde hacerlo. Pero hoy en día soy cuidadora de una niña, junto con mi esposo, que también ejerce una paternidad hermosa, que lo honro y públicamente, y bendigo mucho su rol como papá. Es un padrazo y agradezco, cuando lo veo, agradezco mucho a Dios que mi hija tenga la bendición de tener un papito presente que además la ama muchísimo. Pero el poder tomarme el tiempo de hacer, de escuchar, de entender, de responder sus preguntas. Me hace tantas preguntas, no sé si les pasa. Ayer estábamos cenando y me dice, mamá, ¿Dios tiene esposa? Me dice. Porque entonces si tiene esposa,
O sea, se empezó a hacer preguntas en su cabeza y está espectacular. Yo le dije, hija, te quiero así siempre, te quiero siempre preguntando, cuestionando, haciendo cosas. Es hermoso poder vivir la maternidad desde ese lugar, pero ¿por qué la puedo vivir así? No porque yo sea perfecta, porque mira que sí pierdo la paciencia. Claro que pego 4 gritos cuando se me salta la térmica, como dice mi esposo. Claro que sí, soy un ser humano, ¿sí? Pero dejé de ver esas acciones del día a día como una responsabilidad y comencé a verlas como una siembra. Ese momento en el que afirmo a mi hija, en el que le digo palabras de bendición, todo lo que hago cada día en mi maternidad lo veo como una siembra y no como una responsabilidad. Y ya dejó de verse como una carga, ya dejó de verse como algo malo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo, no se apartará de él. Entonces, ese versículo a mí me hizo mucho clic en mi mente porque fue lo que me permitió cumplir con este paso, que es entender que yo no estaba cumpliendo un trabajo, que esto es una siembra de amor que yo estoy haciendo en la vida de otro ser humano, en una mujer, en una niña que más adelante va a ser mujer, se va a convertir en profesional o no sé qué vaya a ser, cuál sea su visión de vida, y que también se va a convertir en mamá. Y estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento junto con su papito para que sea una adulta saludable, que sea una adulta que sí, que procure cuidar su salud mental. Soy muy pro. Si este es un tema del que quieres que hablemos, por favor díganmelo también. Que cuide mucho de su salud mental, pero que tenga en lo posible la menor cantidad de cosas que superar de su infancia y que las creencias que adquirió o el sistema de creencias que se está formando en este momento no sea un obstáculo en su edad adulta para cumplir sus sueños, sino que en ese sistema de creencias encuentre muchísimas herramientas para salir adelante, ¿no? Es el trabajo que estamos intentando hacer hoy en día. Después, cuidar, y esto para mí es como lo último y lo más importante, cuidar el corazón en el camino. Frustrarse es parte del proceso, no siempre va a ser color de rosas, a veces queremos tirar la toalla, hay días en que solo queremos llorar, hay momentos en los que provoca agarrar, entrar al baño, no provoca, lo vamos a hacer, vamos a entrar al baño, fingir que estamos, no sé, bañándonos solo para estar a solas un rato y en ese fingir que estamos bañándonos nos vamos a permitir llorar. El cansancio pega, duele, a veces sientes que lo que estás haciendo nadie lo ve y nadie lo valora. A veces se siente que no te apoyan, que la carga es muy fuerte y un montón de cosas más seguramente, pero que puedas cuidar en el corazón en ese tiempo. Hay un versículo de la Biblia que dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es importante que seamos personas intencionales en controlar las emociones, en que nuestras emociones estén controladas. ¿Por qué? Porque si no sabemos controlar las emociones, podemos cometer graves errores en el proceso. Si yo estoy muy frustrada, puedo cometer el error de lastimar el corazón de mi hija o el corazón de mi esposo. Y a veces hay heridas que son irreversibles, que podemos reparar, podemos poner un parchecito, pero ya dichas o ya hechas son irreversibles, ya están allí y son muy duras. Entonces, que podamos ser intencionales en cuidar nuestro corazón. Y para eso, para mí es súper importante el tema de tribus y de comunidades. De hecho, cuando yo di a luz, una de las cosas que más me salvó fue empezar a buscar personas, mujeres que estaban en la misma condición que estaba yo, que me podían entender, con las que podía hablar a calzón quitado. Y eso a mí me salvó muchísimo. De hecho, gracias a esa situación y a todo lo vivido, fue que yo en ese momento, mientras daba de comer a mi hija, amamantaba a mi hija, me acuerdo que decía, yo tengo que crear un espacio seguro donde mujeres puedan ser ellas mismas. Y empecé a pensar en muchas cosas. Empecé a pensar en la mujer que es emprendedora y que no es apoyada por su familia, que se siente que nadie la entiende, que se siente que nadie la apoya y un montón de cosas más. Y dije, wow,
qué mal es esto, qué mal es maternar sola, qué mal, ¿sí? Y ahí fue donde surge mi idea. De hecho, capitalicé todo este proceso. Voy a tomar un poquito más de agua. Capitalicé todo este proceso porque surge la idea de mi club Emprende con Propósito, que ya ahora cumple 2 años de haberse creado. Este es el segundo año. Y básicamente es un espacio seguro de donde somos parte mujeres. Obviamente yo soy líder del club, donde todos los meses nos reunimos vía online. Vamos a tener reuniones, tenemos clases, tenemos cosas que nos educan, nos enseñan, pero lo más importante es el grupo de interacción en esa comunidad en donde pueden contarse cosas. Ahí han salido temas de todos, gente con situaciones de enfermedad, de salud, otra con un proceso, la otra. Y qué bonito que podamos tener lugares seguros donde podamos estirar los brazos para ayudar al que lo necesita y levantar los brazos para que nos los agarren cuando lo necesitamos también, y tener personas que intencionalmente o genuinamente se alegran por las cosas buenas que nos pasan y que nos acompañan en las cosas que nos están sucediendo. Ahora mismo justo estoy por irme a Venezuela pronto, dicho sea de paso. Yo espero que estés inscrita. Me voy dentro de unos días, ya estoy saliendo para Venezuela, voy a estar un mes por allá en un evento presencial exclusivo. Va a ser exclusivo para reposteras, lo pensé así porque quiero que sea un evento que sea muy práctico para ellas. Es un evento presencial en el que en 7 horas las reposteras vamos a estar hablando de lo que es neuromarketing, en donde ellas van a poder clonar básicamente a su cliente ideal, entender qué está pasando en su cabeza, cómo funciona, qué piensa, qué no piensa, y las herramientas para poder transformar objeciones, ese no en un sí, ese no que están obteniendo en un sí. Y luego también vamos a tener un espacio de mentalidad, que es la parte más importante para mí, que es donde vamos a trabajar la historia, la identidad, y vamos a poder ver de frente a ese enemigo que hasta ahora les ha obstaculizado a cumplir sus sueños, a poner ese enemigo en el lugar correcto y tomar el poder sobre sus propias vidas y ya no permitir que agentes externos a ellas puedan seguir haciendo que ellas no den fruto en lo que aman hacer y estando en Venezuela. Así que esto va a ser un evento muy lindo. Esto te lo cuento, bueno, en primer lugar, por supuesto, porque si eres venezolano y estás escuchando esto, no sé si cuando lo escuches todavía hay lugares, porque realmente quedan muy poquitos lugares. Caracas y Valencia va a ser el evento, quedan muy, muy poquitos lugares para esto, pero en realidad te lo estoy comentando porque es lindo ver a mis alumnas, por ejemplo, las que son de Venezuela, poniéndose de acuerdo entre ellas, alquilando entre ellas un Airbnb para quedarse juntas, hacer pijamadas, verse, interactuar, poder compartir, ver esa hermandad en ellas, ver que se quieren, o sea, que genuinamente se quieren y que están para abrazarse y que están ansiosas porque llegue el día para verse, para poder compartir, saber que voy a poder, que de hecho ya tengo agendado en mi tiempo en cada una de las ciudades, un tiempo para estar con ellas, para hacer piscina juntas, para hacer una comida juntas. Para mí es todo lo que está bien. Entonces, con esto yo te digo es que trates de ser intencional en buscar lugares saludables donde haya personas vitaminas. Lugares saludables donde haya personas vitaminas. Siémbrate en un lugar donde tú sepas que puedes dar fruto, donde sepas que te van a ayudar, que te van a escuchar, que te van a apoyar y donde tú vas a poder hacerlo también con personas que estén en la misma realidad que tú estás, para que veas lo muy fácil que va a ser todo este proceso que estás llevando en este momento. Así que bueno, como te darás cuenta, todavía la remodelación no ha acabado, así que seguimos con el ruido ambiente. Qué suerte que pudimos grabar todo, mejor dicho, gracias a Dios que pudimos grabar todo este episodio sin ruido. Pero bueno, aquí estamos para cerrarlo. Y básicamente lo que te quiero decir es que vivas un día a la vez, y te quiero regalar una frase que me acompañó desde el momento en que di a luz y que me ha acompañado y que ha acompañado a mi comunidad y nos da esperanza en el proceso, y es:
hoy no es siempre. ¿Qué significa? Que eso que estás viviendo hoy es temporal y no es para siempre. Aún en esos momentos difíciles que tú dices, ¡ay, no puedo más! Bueno, repítete, hoy no es siempre, pero escúchame, también en esos momentos de gozo y de alegría, también velo y reconociendo que hoy no es siempre, el tiempo pasa volando. Así que no lo pierdas, no te pierdas de esos momentos para que después no tengas que decir, me arrepiento de... Que puedas vivir la vida sin ningún tipo de arrepentimientos, haciéndote cargo de las decisiones que tomes y sintiéndote muy feliz y orgullosa de las decisiones que has tomado. Yo hoy te digo, podría tener más, podría lograr llegar más rápido a la meta, sí. Si pudiera sumar más horas de trabajo para poder ganar más, claro que sí, yo podría hacerlo. Yo podría tomar otro cliente, por ejemplo. Yo podría tomar, además de mi negocio, clientes externos. Yo podría hacer millones de cosas y trabajar muchas más horas, pero es la decisión que yo tomé. Yo siento que soy millonaria por el simple hecho de poder ir en paz a buscar a mi hija y no tener que dejarla en un lugar para volver a ir a trabajar, sino poder entrar en mi rol de mamá y estar para ella, para hacer una merienda juntas, para sentarnos a leer juntas, para rezongarla, no importa, para estar con ella, escucharla, verla, reírme con ella. Para mí eso es mi mayor tesoro, pero es porque yo así lo decidí. Y me hago cargo y responsable de esa decisión. El día de mañana no tengo nada de qué arrepentirme. El día de mañana no tengo nada que reprochar, porque es una decisión que yo tomé, no que me obligaron a tomar. Así que disfruta tu proceso, disfruta tus decisiones y siéntete muy valiosa por estar cumpliendo el rol que hoy estás cumpliendo. Recuerda, aquí en la descripción te estoy dejando la guía para que te la puedas descargar, imprímela, rellénala y cuéntame, déjame tus comentarios. Belleza, recuerda que este podcast está hecho pensando en ti, así que si tienes algo que contarme, que decirme y no lo puedes hacer por los comentarios, no olvides hacerlo por mis redes sociales. Acá abajo en la descripción te dejo los accesos para que empieces a seguirme inmediatamente si aún no lo has hecho. Recuerda que si encuentras valor en este episodio, yo te quiero pedir que tú también seas canal del amor de Dios para la vida de alguien más. Así que, ¿qué tienes que hacer? Tú se lo vas a enviar a esa persona que tú entiendes que este contenido le va a ser de mucho, mucho valor, porque estoy segura que vas a poder alegrar su día y sin duda alguna vas a poder permitirle que esa persona tenga una visión diferente de lo que pueda estar sucediendo en este momento. Nos vemos en un próximo episodio de Recalculando Podcast.